hay un texto lema para esta convención de mujeres, de Dorcas. Es un texto que han elegido y que es bueno repetirlo porque es lo que nos está guiando en nuestras meditaciones en la palabra de Dios. Un texto que habla de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y ustedes conocen el texto ya, pero quisiera que busquen en sus Biblias nuevamente en el libro del profeta Oseas, el capítulo 6. Y les invito a ponerse de pie y vamos a leer juntos el versículo 6. Oseas 6, versículo 6. Y dice el Señor en su palabra: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Otra vez, por favor. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Que el Señor bendiga su palabra, tomen su asiento. Y realmente, cuando pensamos en estas palabras, tenemos que estar pensando en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, en relación a este tema que se ha elegido, que es el de reconstruir hogares devastados. ¿Cuántos hogares a nuestro alrededor están destruidos por el pecado? ¿Cuántos hogares no representan el modelo que Dios estableció para la familia? Anoche escuchábamos a nuestra hermana compartir sobre el hogar de Adán y Eva, y ya desde el principio dieron lugar al pecado, y el pecado entró en ese hogar y lo destruyó. Y es así, alrededor nuestro, en nuestra sociedad, y lamentablemente aún también, a veces en nuestras iglesias, quizá en nuestros propios hogares, está la destrucción del pecado. El pecado se mete de alguna manera y empieza a destruir las relaciones entre los seres humanos. En ese lugar que debería ser un santuario de intimidad y de amor y de comprensión, a veces el pecado está allí presente. Y el Señor nos dice que Él quiere que nosotros usemos de misericordia, que seamos misericordiosos como Él es misericordioso. Y quisiera que pongamos una de las diapositivas que tengo aquí. Encontré esta versión leyendo sobre este tema y es una versión diferente de lo que dice el libro de Oseas 6:6. Quisiera que lo podamos leer también en un lenguaje quizá un poco más sencillo, pero el Señor dice: yo no quiero sus sacrificios, quiero su amor. Yo no quiero sus ofrendas, quiero que me conozcan. Y me pareció muy apto porque es una forma quizá un poco más comprensible de entender este texto. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? No quiere sacrificios en el sentido de simplemente cumplir con un legalismo, sino que quiere nuestro amor, ese amor que es misericordioso, ese amor que llega al necesitado aun cuando no lo merece. Y quiere también, como también nuestra hermana recalcó anoche, conocimiento de Dios, porque en la medida que conocemos al Señor, vamos a poder imitarlo, vamos a poder conocer su voluntad y vamos a poder aplicarla a nuestra vida. Pero en esta noche quiero hablarles de un hogar del Antiguo Testamento, un hogar que sufrió la devastación del pecado, un hogar que fue destruido. Y vamos a ver cómo trató Dios con aquellas personas de ese hogar. Y no tenemos que irnos muy lejos, porque vamos a hablar sobre el profeta Oseas. Así que ahí nomás donde tenían sus Biblias abiertas, en el libro del profeta Oseas. Y primero vamos a pensar un poquito en cuanto a cómo era la situación histórica de ese momento. Oseas fue un profeta del Señor y, por lo que dicen los estudiosos, profetizó durante un tiempo bastante prolongado, porque menciona en el capítulo 1, versículo 1 de Oseas, a 4 reyes de Judá y 1 de Israel. En ese tiempo, el reino de Israel, el reino del norte, ya se había dividido de la parte del sur y cada uno tenía sus propios reyes. Los reyes del norte fueron todas personas que se apartaron de Dios y que llevaron al pueblo a la idolatría cada vez mayor. Y Dios mandó de todas maneras profetas que hablaran a ellos y que les advirtieran del castigo inminente sobre sus pecados. En el reino del sur hubo reyes buenos y reyes malos. Algunos fueron fieles al Señor, otros
fueron un desastre, pero igualmente siguieron un poquito más fieles al Señor. Oseas profetizó para la nación del norte, para el norte, en Israel, lo que se conoce como Israel, y desarrolló su ministerio durante quizás entre 50, 60, algunos dicen hasta 70 años. Vivió una larga vida, seguramente comenzó desde muy joven. No tenemos mucha idea de su familia, cómo era, pero dentro de todo el contexto de idolatría del pueblo del norte, Oseas era fiel al Señor. Es más, su nombre significa Salvador, como Josué. Es de la raíz del nombre de Jesús también, ¿sí? Y significa Salvador. Evidentemente su familia honraba a Dios, amaba a Dios y le había enseñado a Oseas lo mismo. Comienza su profecía y probablemente escribió estas profecías al final de su vida haciendo una especie de compendio, porque los capítulos que tenemos de este libro no representan tantos años de profecía, no son todas las profecías que él dio, pero sí como un resumen, al final de su vida probablemente viviendo ya en el Reino del Sur, recopiló, resumió, puso en un libro un poco de todo lo que él había profetizado. Y mirando hacia atrás sobre su vida, empezó a ver la mano del Señor, cómo había guiado en todos los eventos. Muchas veces, quizá nos ha pasado, les ha pasado, que mientras estamos pasando por una dificultad, no vemos el propósito, no vemos qué es lo que está pasando. Y a veces nos cuesta aceptar esa prueba difícil que Dios ha permitido para nuestra vida. Y quizás hasta protestemos o nos quejemos o cuestionemos el proceder de Dios. Pasando el tiempo, a veces Dios nos da la bendición de ver el porqué de esa prueba, el porqué de esa tribulación. Nos da esa bendición de entender parte de los propósitos de Dios para nuestra vida y quizá para otras personas también. Porque muchas veces Dios utiliza las pruebas en nuestra vida para que sean de bendición a otras personas. Y no tenemos que olvidar esto. Y Oseas, mirando hacia atrás sobre su vida, comienza a relatar parte de su historia doméstica. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar un poquito en cuanto al hogar de Oseas. Porque antes de pensar en las profecías de Oseas, vamos a pensar en el contexto que rodeaba a este profeta. Y en Oseas capítulo 1, versículo 2, vamos a leer, allí dice así la palabra del Señor. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y aquí entonces vemos que el profeta Oseas comienza a hablar de su vida y como cualquier joven de su época, llegó el momento en que él iba a contraer matrimonio. Los hebreos de esa época se casaban bastante jóvenes, quizá alrededor de los 20 años, y llegó el momento de elegir una esposa. Ahora, es bastante rara la palabra que usa aquí cuando dice que el Señor le dijo que fuera a tomar una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Y de pronto nos hace retroceder un poco. ¿Qué pasó acá? Dios le dijo a Oseas que fuera a tomar, perdonen la palabra, pero para que la entendamos mejor, a una prostituta. Dios dijo, andá y casate con esa prostituta. ¿Eso está dentro del carácter de Dios? Bueno, es difícil. Hay muchos que opinan de diferentes maneras. Y hay varias que son bastante plausibles, ¿sí? Pero vamos a tomar una de las tantas interpretaciones que hay, y no digo que sea la única posible, pero es la que yo voy a elegir en esta noche para compartir con ustedes. Y vamos a recordar lo que dije hace unos minutos, que Oseas escribió esto como un compendio de su vida al final de su ministerio profético y que él vio
cómo Dios lo había guiado a casarse con una mujer que eventualmente llegó a ser adúltera. Esta interpretación va acorde con lo que sigue, porque dice Dios que ve y toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Él no tenía hijos todavía y ella tampoco. Entonces los hijos no podían ser de fornicación en ese momento si todavía no habían nacido. Dios le dijo a Oseas que, como era la costumbre de su época, había llegado el momento de casarse. Y Oseas eligió a una señorita que seguramente le atrajo, y él, con toda la ilusión, formó su hogar. Un hogar que él era el jefe de hogar, amaba a Dios y tenía toda la intención de guiar a su familia en los caminos del Señor. Este matrimonio era como cualquier otro matrimonio que recién comienza. Tendría sus dificultades, tendría sus alegrías, pero tenía muchas ilusiones y proyectos. Pero de pronto empezaron a afearse las cosas, empezaron a agriarse las cosas. No sabemos qué pasó exactamente, pero a medida que leemos hay un pequeñísimo detalle que quizás nos da alguna pauta de esto. En el versículo que ya hemos leído, versículo 3, dice: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Le dio a luz un hijo a Oseas. Después Dios le dice que le ponga un nombre en especial. Ustedes recordarán que los nombres en las épocas bíblicas eran muy significativos. Generalmente los padres elegían nombres que fueran algo agradables, que expresaran su sentir hacia Dios o sus deseos para su hijo con respecto a Dios. Pero en este caso fue Dios quien decidió el nombre, y era un nombre significativo porque Él quería dar una enseñanza a su pueblo. Una enseñanza, una exhortación, una advertencia de que su pecado tendría castigo. Pasó el tiempo, este hijito, Jezreel, se hizo un poco más grandecito, Gomer dejó de amamantarlo y pronto quedó embarazada nuevamente. Y nos dice la palabra que ella concibió, y dice el versículo 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Fíjense la diferencia con el versículo 3, donde dice: y le dio a luz un hijo. Falta una palabrita allí, ¿no? Algunos creen que aquí ya Gomer había sido infiel a Oseas. Quizá sí, quizá no. La cuestión es que ella tuvo una hija que Oseas, aunque quizá haya sospechado algo, la tomó para sí como hija propia, y Dios le indicó qué nombre debía ponerle. Y era un nombre que otra vez resultaba extraño, un nombre triste, porque fíjense lo que dice el versículo 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruama, y el significado de ese nombre era: porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Un nombre que significaba no compadecida. Qué triste tener que llamar a nuestra hija no compadecida, y llamarla para que venga a comer. Vení, no compadecida, a comer. Anda a lavar los platos, no compadecida. Te quiero mucho, no compadecida. Qué difícil. Espero que le hayan puesto algún sobrenombre, pobrecita. Pero la cuestión es que este nombre también era significativo, porque a través de este nombre Oseas pudo decirle al pueblo: ustedes se han apartado de Dios, están en la idolatría, están haciendo cosas que a Dios no le gustan. Ya Dios no se va a compadecer más de ustedes. No porque Dios no pueda, sino porque cuando nosotros nos apartamos voluntariamente de Dios, entonces dejamos de estar dentro del rango de su compasión. No es que Dios deje de tener compasión, sino que nosotros voluntariamente nos alejamos de esa posibilidad de recibirla. Y lamentablemente la historia continuó, porque al poco tiempo Gomer otra vez quedó embarazada de su tercer hijo,
Y en el versículo 8 leemos, después de haber destetado a Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Nuevamente, no se nos dice que haya sido hijo de Oseas, posiblemente era un hijo de adulterio. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Otra vez, este nombre para un hijo que simbolizaba lo que estaba pasando en el pueblo de Dios. Oseas, como profeta, tenía que cargar con este mensaje de Dios, y aún en su propia vida hogareña estaba afectando este mensaje. Pero su mujer no estaba portándose bien. Y esto también era un símbolo de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Dios usó la desgracia, la tristeza, la angustia de Oseas para mostrar de qué manera Dios se siente cuando nos apartamos de Él, cuando el pueblo se aparta de Él. Dios había elegido a un pueblo especial, que era el pueblo de Israel. A ese pueblo le había dado todo su amor, como una esposa. Le había dado una tierra que les había prometido. Los había ayudado a atravesar el desierto, los había librado de la esclavitud de Egipto. Les había dado profetas, sacerdotes, reyes, leyes. Todo les había dado Dios. Y sin embargo, vez tras vez, el pueblo se había apartado de Dios. Había despreciado el amor, como una mujer adúltera que despreció el amor de un esposo que la amaba. A veces pasa al revés también, que el hombre es adúltero y desprecia el amor de su esposa. Hogares devastados. Una nación devastada por apartarse de Dios. Pero en este caso estamos hablando de los hogares. Y este hogar, el profeta Oseas, realmente estaba pasando por una crisis muy, muy grande. Y no tenemos que olvidarnos que los profetas, los siervos del Señor, son personas de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, y sufren y pasan estos problemas y tienen necesidad también de consuelo y de ayuda y fortaleza de Dios. Para Oseas no era fácil la vida en este momento, en este tiempo que él estaba atravesando. Y Dios estaba queriendo hablar a través del profeta, y entonces le muestra una pequeña esperanza. Fíjense lo que dice el versículo 10. Con todo, a pesar de que ya Dios no estaba mostrando su compasión al pueblo, Lo-Ruami, tampoco lo consideraba ya pueblo suyo, Lo-Ami, con todo, versículo 10, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Hay esperanza para los hogares devastados. Hay esperanza para aquellos que piensan que su vida ya no tiene sentido, que su vida ya no tiene solución, que su familia no tiene respuesta. Así que el primer punto que vemos en el hogar de Oseas es que esa ilusión estaba hecha a pedazos y que Dios dice que el hogar de Oseas se parece a Israel en su relación con él. En segundo lugar, pensando en este hogar de Oseas, vemos lo que ocurre en el capítulo 2. No lo vamos a leer todo porque se nos va a ir demasiado tiempo, pero en este capítulo Dios comparte con Oseas lo que él va a hacer con Israel. En medio de toda la angustia que estaba viviendo Oseas, sus problemas domésticos, para esta época ya posiblemente Gomer se había ido del hogar, Oseas posiblemente se había quedado con los 3 hijos a cargo, Gomer fue a hacer su vida por otro lado, una situación tremenda. Y sin embargo, él seguía recibiendo el mensaje de Dios. Y Dios ahora comparte con Oseas lo que piensa hacer con el pueblo de Israel. Este pueblo que, como Gomer, le ha sido infiel, un pueblo desagradecido. Y en primer lugar, vamos a ver entonces rápidamente lo que Dios dice que va a hacer con su pueblo. En primer lugar, Dios hace un llamado al arrepentimiento. Versículo 2 del capítulo 2. Dice, contended con vuestra madre sería Israel, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Dios está hablando a Israel.
Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Dios llama al arrepentimiento. Y si en algo nuestros hogares están destruidos por el pecado, también Dios llama al arrepentimiento. De lo que está de nuestra parte, debemos cumplir con este primer paso. En segundo lugar, Dios dice que ya que esta madre, esta Israel, se había prostituido, se había apartado, se había ido detrás de sus amantes, como dice en el versículo 5, Dios entonces dice lo siguiente: por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Muchas veces Dios permite las dificultades en nuestra vida para acercarnos a Él. Hace un rato nomás estaba hablando con una hermana de mi iglesia y me decía, tuve muchos problemas en este último tiempo, se ha mudado a otra ciudad y está de visita. Tuve muchos problemas en este tiempo y Dios me fue como cercando. Y sí, porque ella cuando tuvo la posibilidad de acercarse más a Dios no lo hizo. Y a veces Dios va poniendo ese cerco alrededor nuestro cada vez más cerca para hacernos buscarle a Él. Y esto es lo que Dios quería hacer con su pueblo. Aún así, el pueblo de Israel no quería reconocer a Dios, era un pueblo desagradecido, despreció a su Dios. Entonces, en el versículo 9, leemos que Dios dice, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Dios está hasta dispuesto a que su pueblo pase necesidad para que se vuelva a Él. Versículos 10 al 13. Cada vez hay más problemas. Dios le dice a su pueblo, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Estos eran todos castigos, pero eran castigos con un propósito, porque al que ama, Dios castiga, Dios disciplina a aquellos a los que ama. No es que Dios se había olvidado de su pueblo, no es que se estaba vengando porque su pueblo había sido infiel, sino que estaba disciplinando a su pueblo con la esperanza de que su pueblo se volviera a Él. Y Dios quiere reconstruir nuestras vidas, quiere que tengamos hogares felices, pero a veces hay cosas que aún nosotros estamos haciendo mal y es tiempo de buscar el perdón del Señor, el arrepentimiento si está en la situación. Dios nos da la posibilidad de reconstruir nuestro hogar, pero a veces hay cosas que nosotros tenemos que corregir en nuestras vidas antes de que el cerco se achique aún más. Y vemos que la disciplina del Señor es una disciplina con propósito de restauración, porque los versículos que siguen ahora cambian totalmente el tono y Dios entonces le sigue diciendo a Oseas, así como voy a darle oportunidades a Israel y quizás si no quiere cambiar, voy a ir agregando más problemas y más dificultades a la nación, así también voy a hablar de otra manera. Y vamos a seguir viendo qué nos dice aquí en el versículo 14. Y me encanta la primera palabra del versículo 14. Pero, con ese pero, cambia totalmente el tono en que Dios está hablando. Porque así como disciplinó a su pueblo con todo esto, pero, y vemos que dice el versículo 14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón.
Qué hermosa figura de amor, qué hermosa figura de restauración. Dios que veía el adulterio de su pueblo, la locura de su pueblo de apartarse de él. Esa disciplina ahora se transforma en una atracción hacia él. Yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Fíjense, versículo 15, estos pasos que va a dar Dios para restaurar a su nación. Y le daré sus viñas desde allí. Todo lo que Dios le había quitado, le volverá a dar. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Qué es este valle de Acor? El valle de Acor era un lugar para los israelitas que les recordaba el castigo que Dios había dado en tiempos antiguos a un personaje llamado Acán, que había pecado contra Dios y contra el pueblo de Dios en el desierto. Y ese valle Acor significaba tribulación, entonces podríamos leerlo así. Versículo 15, le daré sus viñas desde allí y el valle de tribulación, es decir, toda esta angustia que está pasando, le daré esto por puerta de esperanza. Es decir, que Dios iba a usar aún esta tribulación para abrir una puerta de esperanza. Muchas veces las tribulaciones que pasamos en nuestras vidas personales, en nuestros hogares, nos abren una puerta de esperanza, porque es cuando buscamos a Dios, y Dios es esperanza. El que entrega su corazón a Dios tiene una nueva esperanza, ya no tiene por qué caer en la desesperación, porque Dios es nuestra esperanza, Dios es nuestra luz, Dios es nuestro sostén y nuestra guía. Vamos a mirar un versículo en el libro de los Romanos, capítulo 5, para ilustrar lo que dice en cuanto a la esperanza. Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2, que nos habla de qué ocurre cuando una persona cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, se arrepiente de sus pecados y entrega su corazón a Él. ¿Qué ocurre en ese corazón? Dios nos justifica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuántas personas necesitan paz en su hogar? Si tenemos nuestro corazón en el Señor, si hemos recibido a Cristo en nuestra vida, Dios nos da paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, una puerta, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquel que tiene al Señor en su vida puede transformar ese valle de tribulación, esa angustia que siente, en una puerta de esperanza. Pero también Dios sigue obrando. Versículo 16 de Oseas, capítulo 2. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Y estas palabras, Ishi, significa marido. Otra vez iba a recobrar Israel a su marido y Dios iba a recobrar a su esposa, su nación, le iba a decir, esposo mío, marido mío. Y nunca más me llamarás Baali, que significaba Señor, y que era el nombre de los dioses falsos que ellos estaban adorando. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Versículo 18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo. Dios iba a renovar su pacto con su pueblo y les iba a dar paz y seguridad. Y te quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Eran profecías quizá para un futuro lejano todavía, pero las promesas de Dios se cumplen. Y finalmente, en este capítulo, Dios, en esta profecía que está dando para su pueblo, dice, versículo 19, y te desposaré conmigo. Otra vez iba a reanudar sus votos, renovar sus votos de matrimonio
con su pueblo Israel. Iba a desposar a Israel con todas las cualidades que hacen a un matrimonio feliz. Vamos a mirar qué cualidades son. Te desposaré conmigo para siempre, permanencia. Un matrimonio feliz es un matrimonio que está dispuesto a permanecer juntos a pesar de las dificultades de la vida. Es un matrimonio que resuelve estar juntos y quedar juntos a pesar de los avatares. Versículo 19, seguimos. Te desposaré conmigo en justicia. Justicia en el sentido de rectitud, de corrección. Un matrimonio debe tener actitudes correctas entre los cónyuges. Te desposaré conmigo en juicio, justicia en el sentido de que las cosas sean claras y que sean correctas. Te desposaré, versículo 20, conmigo en fidelidad. Lo que le faltaba a su pueblo Israel, ahora en esta nueva etapa, en esta renovación de lo que Dios iba a hacer con su pueblo, iba a serle fiel. Te desposaré en fidelidad. Perdón, me parece que me salté una partecita del 19. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad, bondad. Qué bueno cuando un matrimonio se muestra cariño y amor en formas concretas. Te desposaré conmigo en misericordia. Misericordia, ese amor que Dios quiere de nosotros, que es dar amor aun cuando no lo merezca el otro. Te desposaré conmigo en fidelidad. Y por último, Dios promete que han de tener conocimiento de Dios. Volvemos a este tema de qué importante que es conocer a Dios. Y entonces vendría también las bendiciones materiales. Y al final dice, y sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de la que no tenía misericordia, y diré al que no era mi pueblo, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Oseas recibió este mensaje. Era un mensaje para el pueblo de Israel. Ahora, yo pensaba, si Oseas estaba viviendo toda esa tragedia dentro de su casa y Dios le habló con este hermoso mensaje de restauración para el pueblo de Israel, Oseas, perdónenme, pero me puedo llegar a imaginar, Oseas podría haber dicho bonitas palabras, pero acá en casa, ¿qué pasa? ¿No? Qué difícil. Dios le dio un mensaje que él debía dar al pueblo y Dios le mostró esto tan hermoso al final de cómo Dios lo iba a restaurar. Pero Oseas todavía tenía su propia tragedia adentro de su casa. Y aquí llegamos al capítulo 3. Y en el capítulo 3, Dios le habla directamente a Oseas. Y Dios le dice algo muy importante, algo muy difícil, pero algo que debía actuar. Y vamos a pasar entonces al tercer punto aquí, cuando Dios le dice a Oseas que él tiene que empezar a emprender la restauración de su propia familia. Todo el mensaje que Dios le dio antes era para el pueblo de Israel, pero también era para mostrarle a Oseas que era posible la restauración y que la restauración era algo que Dios quería. Dios quiere la reconstrucción de los hogares. Está dentro de la voluntad de Dios que nuestros hogares sean reconstruidos. Por eso, Dios le dio como una especie de adelanto a Oseas. Le dijo, mira Oseas, esto es lo que yo voy a hacer con el pueblo de Israel. Este es el mensaje que yo quiero que le des al pueblo. Esto es posible porque es mi voluntad, porque yo lo voy a hacer posible. Y ahora, capítulo 3, versículo 1, me dijo otra vez Jehová, este mensaje viene después, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Dios habló a Oseas y le pidió algo que podríamos considerar imposible. Ve, ama
a una mujer y entendemos que debía volver a amar a Gomer. Una mujer que estaba con otro hombre, que ya no era de Oseas, que ya no lo amaba a Oseas. Ella estaba simbolizando el pueblo de Israel que se había ido tras los dioses paganos. Ella estaba con otro. Sin embargo, Dios le dice, ve, no solamente andá y buscala y rescatala, y tenela ahí, sino que dice, ama a esta mujer. Dios le estaba pidiendo algo muy, muy difícil. ¿Qué clase de amor era el que podía tener Oseas para Gomer, después de todo lo que ella le había hecho? ¿Qué clase de amor podía tener Dios para su pueblo, que tantas maldades y tantas infidelidades había tenido para con él? Dios le dijo a Oseas, ve, ama como Dios, con el amor que Dios ama a su pueblo. En Mateo capítulo 9, versículo 12, Jesús una vez estaba hablando y dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, citando al profeta Oseas, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este amor es el amor que Dios tiene hacia los pecadores, el amor que Dios tuvo hacia cada uno de nosotros, el amor que envió al Señor Jesucristo a morir en la cruz y llevar nuestro pecado allí para que nosotros tengamos la posibilidad de llegar a Dios y ser perdonados por Él. Es el amor que leemos en Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo sigue diciendo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no mostró su amor cuando ya éramos buenos, sino que nos mostró su amor cuando todavía éramos pecadores. Esa clase de amor era la que Dios quería que Oseas mostrara a Gomer. Un amor de misericordia, un amor que se da sin esperar respuesta. Y Dios quiere esta clase de amor para cada uno de nosotros, que mostremos este amor, que es un amor que da sin esperar, es un amor que da de corazón y es un amor que no está buscando necesariamente una recompensa. ¿Es un amor que nosotros podemos dar por nosotros mismos? No. Realmente no. Sin embargo, Dios nos capacita para tener este amor, porque así como Él es, también podemos ser nosotros, si le pedimos a Él su ayuda y fortaleza. ¿Qué hizo Oseas? Como hijo de Dios, como una persona que amaba y obedecía a Dios, fue e hizo lo que Dios le dijo. ¿Pero qué tuvo que hacer? Tuvo que ir a un lugar horrible, tuvo que comprar de vuelta a Gomer. Era como que ella había caído en la degradación más baja que se podía ver. Posiblemente ella era una esclava, ya no tendría ropa, estaría macilenta, estaría totalmente desahuciada. Ya no era la chica bonita de la que se había enamorado Oseas y la que era la madre de los hijos de Oseas. No era esa mujer que se ocupaba de su casa al principio. No era aquella con quien había soñado Oseas y habían tenido proyectos juntos. Y ahora Oseas tenía que ir, y acá dice que fue y la compró. ¿Saben qué? La compré para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. ¿Saben cuánto valía un esclavo en el mercado? 30 siclos de plata. ¿Qué pagó Oseas? 15 siclos de plata, y por la cantidad de cebada que entregó como parte de pago, quizá el equivalente a otros 15. Era un precio vil, un precio que mostraba qué valor le daban a esa pobre mujer, degradada completamente. Y Dios le dijo a Oseas, ve y ama a esa mujer encima. Tenía que llevarla a su casa, tenía que
estar con ella otra vez. Podemos pensar que Oseas, cuando ella se fue, la siguió amando, la siguió extrañando, pero estaba herido, estaba dolido, porque es una verdad, hermanos, que los problemas de la vida en los hogares causan tristeza, causan amargura, y podemos imaginarnos que Oseas no estaba feliz con esta situación y que no era fácil para él hacer lo que hizo. Sin embargo, él fue obediente. Y vemos otra cosa que él hizo. Él habló con ella y le dijo: tú serás mía durante muchos días. Fue clara: no fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Habló con su esposa, habló claramente, puso ciertos límites, ciertas reglas, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, y le aseguró que él también iba a serle fiel. Pidió su fidelidad y le prometió que él iba a ser fiel. La historia de Oseas, en cuanto a lo que pasó con Gomer, termina aquí, pero hay una promesa, una explicación, una aplicación de la parte profética, versículo 4, que dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Este versículo 5 nos da a entender que así como Dios prometió una restauración completa para su pueblo, también en el hogar de Oseas hubo una restauración completa. Quizá no tenemos el final de la historia porque Dios nos deja con este pensamiento, que fue un proceso, no fue algo inmediato, fue algo que duró un tiempo y que habrá tenido sus altibajos, como todo en las relaciones humanas. Pero lo cierto es que así como Dios restauró a su pueblo de vuelta después del exilio, y Dios ha de restaurar a su pueblo completamente para la eternidad, también Gomer fue restaurada y Oseas y Gomer pudieron tener un hogar como Dios quería. Bien, de toda esta historia quisiera que rescatemos algunos principios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Algunos principios que podemos extraer de la historia, porque la historia tiene cosas que quizá podemos decir, bueno, no es lo mismo que mi situación, no es lo que me pasa a mí o lo que pasa en la actualidad, son situaciones y circunstancias diferentes, no sé qué tiene que ver esto conmigo. La palabra de Dios tiene historias para nuestra enseñanza, y de las enseñanzas, de las historias, mejor dicho, podemos extraer enseñanzas que perduran, enseñanzas que nos hablan acerca de cómo es Dios y qué quiere Él para nosotros. Por eso quiero mencionar simplemente algunos principios que podemos aprender de la historia de Oseas. El primer principio que podemos extraer de esta historia es que Dios conoce nuestra situación de vida. La historia de Oseas nos sorprendió a Dios, y por eso esa forma de explicar que Dios le mandó a casarse con una mujer fornicaria. Dios sabía lo que iba a pasar en el futuro, que Gomer le iba a ser infiel a Oseas, aunque quizá y probablemente Oseas no lo sabía en un principio. Dios conoce mi situación actual, tu situación actual. Él sabe los problemas que están viviendo, sabe todas las cosas que están sucediendo en la actualidad, sabe de las familias que tenemos a nuestro alrededor que están destruidas e ilusiones hechas pedazos, como si fueran una copa que se ha estrellado contra el piso y que ya no tiene manera de arreglarse. Conoce las malas decisiones que pudimos haber tomado, los errores, las infidelidades a Dios. Conoce todo lo que nos está pasando. Sin embargo, Dios puede cambiar y quiere cambiar estas situaciones. El segundo principio que podemos extraer de esta historia es que el amor de Dios es mayor que cualquier pecado. El pecado de Israel fue terrible. Voluntariamente se había alejado de Dios. Lo había despreciado, como ya hemos visto. Sin embargo, la misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le aman y sobre los que le temen.
la misericordia de Dios, esa palabra que ha ido recurriendo a través de todo lo que hemos estado diciendo. En tercer lugar, Dios, como principio que podemos sacar como enseñanza, Dios nos pide que tengamos misericordia como la que tiene Él. Esto fue lo que le pidió a Oseas, como ilustración de lo que Él iba a hacer con su pueblo. ¿Imposible? No, porque Dios nunca nos va a pedir algo para lo cual no nos dé las herramientas y la capacidad para hacerlo. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo para lo cual Él no nos capacite. Para eso nos ha dado su Espíritu Santo, para guiarnos, para capacitarnos, para dar fruto en nuestra vida que glorifique a Dios. El cuarto principio que podemos extraer de esta historia es que Dios puede reconstruir hogares destruidos por el pecado. Esta es una verdad que nunca debemos olvidar. Siempre debemos luchar por la reconstrucción de los hogares devastados. El diablo quiere justamente lo contrario. No quiere nuestra felicidad, quiere robarnos el gozo, quiere destruir los hogares, quiere destruir la familia. Pero Dios es el autor de la familia y Él quiere que la familia esté unida en su amor. También, otro principio que podemos extraer de aquí, de esta historia, en quinto lugar, es que Dios nos ayuda a emprender la reconstrucción. ¿Cómo ayudó Dios a Oseas? Mostrándole cómo iba a actuar Él con Israel. Por eso tenemos el capítulo 2 en ese lugar. La historia de Israel fue una larga e interminable sucesión de pecados e infidelidades. Sin embargo, Dios nuevamente les da una oportunidad y habla a su corazón. ¿Recuerdan el texto de Jeremías 31:3? Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es eterno y ese amor es el amor que Él quiere que nosotros tengamos, y para eso nos va a dar las herramientas que necesitemos. Vez tras vez en la Biblia se habla de Dios como un Dios misericordioso. El Salmo 136 en cada versículo dice: porque para siempre es su misericordia. En Éxodo 34 Dios se reveló a Moisés y pasó delante de Moisés y hubo una voz que decía: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad. Este es nuestro Dios y Él quiere que nosotros tengamos estas muestras de misericordia en nuestro afán, en nuestro deseo de reconstruir hogares. Y ahora pasamos al tercer y último punto, algunas aplicaciones prácticas. Porque si bien tenemos el ejemplo de Dios y de lo que Él quiere que nosotros hagamos, a veces es difícil poner en práctica esta misericordia. Y quisiera mencionar algunos pasos, algunas aplicaciones prácticas para poder reconstruir hogares. No porque sean fórmulas mágicas, sino porque son cosas que vemos en esta historia y que nos muestran cómo quiere Dios que actuemos. La primera aplicación es que debemos estar dispuestos a hacer sacrificios personales. ¿Qué significó esto? Para Oseas, en Oseas 3, 1 y 2, me dijo otra vez Jehová: ve y ama a una mujer amada de su compañero aunque adúltera. La compré entonces para mí. Es decir, hubo un esfuerzo de parte de Oseas. Oseas tuvo que presentarse delante de un hombre que tenía a su mujer y decirle: te la compro. O ir al mercado, si era el caso ese de que ya estaba en el mercado de esclavos, y pedir esa mujer que estaba de esclava y ofrecer dinero por ella. Implicó pasar vergüenza, burlas. ¿Ustedes se imaginan los otros hombres, compañeros de Oseas, sus vecinos, sus primos, sus hermanos, quizás gente del pueblo, diciéndole: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a ir a comprar a esa mujer que ya te fue infiel? Otra vez te va a ser infiel.
Y seguramente se lo dirían de otra manera, ¿no? Como hablan los hombres. Él le iba a decir de forma grosera, o sea, si estás loco, ¿cómo vas a hacer una cosa así? ¿Cómo vas a ir a buscar a esa mujer que te dejó así? Sin embargo, él siguió adelante con lo que Dios le había mostrado. Y a veces la reconstrucción de un hogar implica humillarnos, implica reconocer nuestros errores, implica pedir perdón aunque sabemos que la otra parte ha actuado peor que nosotros. Implica un sacrificio personal. Otra aplicación, en segundo lugar, es que debemos evitar la autocompasión. Si queremos reconstruir nuestro hogar, si queremos ayudar a otras personas a reconstruir sus hogares, debemos evitar caer en esta trampa. Es muy fácil caer en la trampa de la autocompasión y sentirnos víctimas de la situación. Yo me porté bien, no hice nada y así me trató. Así me fue en la vida. ¿Qué hice yo para merecer esto? Oseas no tuvo lástima de sí mismo. Pudo decir muchos años después, Dios me mandó a casarme con esa mujer. Dios estaba en control de las cosas. Era su propósito y yo estaba dentro del propósito de Dios. ¿Recuerdan la historia de José en el Antiguo Testamento? Que también la pasó mal con sus hermanos y cuando él lo vendieron y estuvo como esclavo y estuvo preso. Y al final, cuando volvió a encontrarse con sus hermanos, en vez de decir, pobrecito de mí que tuve que pasar tantas penurias por culpa de ustedes, les dijo, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué actitud de aceptar la soberanía de Dios en su vida y de aceptar que Dios tenía un propósito? No es agradable pasar por problemas familiares, no es agradable estar en una situación de tanta dificultad, pero como hijos de Dios reconozcamos que Dios está en control y que Él tiene un propósito. Esther, esa muchacha que llegó a ser reina y que tuvo que pasar un momento muy difícil también, recibió un mensaje de su tío Mardoqueo que le dijo, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Dios tiene un propósito en el sufrimiento y cuando estamos en comunión con Él, podemos aceptar lo que Él ha permitido para nuestras vidas. Y Dios puede usar nuestra tribulación y transformarla en bendición para otros. Hay un texto hermoso que quiero que busquen en el Salmo 84, que en forma poética nos dice esto mismo que acabo de decir. Salmo 84, versículos 5 al 7. Dice la palabra, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y ahora presten atención a esto. Atravesando el valle de lágrimas, todos pasamos por valles de lágrimas, pasamos por angustias, por dificultades. ¿Qué pasa con el que tiene la confianza y la fuerza en el Señor? Lo cambian en fuente. Esas lágrimas que son reales, que nos hacen llorar de verdad por tristeza, por todo lo que está pasando, pueden ser cambiadas por el Señor en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, cuando parece que ya no damos más, que ya no podemos recibir más, esa lluvia puede ser de bendición hacia otras personas. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Cuando tenemos puesta en Dios nuestra confianza, nuestro corazón está en los caminos de Dios y encontramos nuestra fuerza en Dios, Él puede transformar ese valle de lágrimas en fuente de bendición. Y aunque no lo veamos inmediatamente, puede transformarlo en bendición para otros. En 2 Corintios 1, versículo 3 y 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Muchas de las pruebas que como hijos de Dios podemos pasar
tienen el propósito de que seamos de bendición a otros. Una tercera aplicación es que debemos perdonar de corazón y no volver a reprochar. Qué difícil esto, ¿no? No volver a sacar los trapitos al sol. No volver a decirle, mirá, pero cuando vos estabas lejos, cuando vos me hiciste esto, cuando vos hiciste aquello, yo te perdoné, pero acordate, no lo vuelvas a hacer. Y seguimos sacando estos trapitos al sol. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15 dicen así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dentro del matrimonio, dentro de la familia, es importante que aprendamos a perdonar. Es quizá una de las cosas más difíciles, pero tenemos que pedir la ayuda de Dios y, como dije antes, si Dios nos pide algo es porque nos da la capacidad y las herramientas para hacerlo. En cuarto lugar, podemos aplicar esta historia a el hecho de establecer principios claros con amor. Oseas habló a su esposa, la volvió a su hogar, le mostró amor, la compró de nuevo, seguramente la vistió, la atendió, pero después habló directamente con Gomer. No dio vueltas. Habló en cuanto a su nueva situación. ¿La amaba? Sí, la amaba. Empezaba a recobrar su amor por ella, pero ella debía cambiar. Y Oseas, en amor, pero con verdad, puso reglas claras. Y a veces es necesario hablar las cosas con claridad en el hogar para que haya límites, para que haya una idea de clara. Y si la otra parte no quiere entender, no quiere cambiar, bueno, por lo menos sabrá que nosotros no estamos de acuerdo con cosas que son pecaminosas. En quinto lugar, otra aplicación es imitar a Dios con acciones concretas de amor. En Lucas capítulo 6, versículo 36, dice lo siguiente: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. En Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. Debemos buscar maneras concretas de mostrar el amor de Dios, así como Dios iba a mostrar su amor hacia su nación. Sexta aplicación, mantener una actitud correcta, aunque no se vean cambios inmediatos. No siempre los cambios son casi enseguida. Somos personas y hay procesos y no todos tenemos el mismo ritmo de cambio. No podemos exigir que la otra persona cambie. A lo sumo tenemos que preocuparnos de cambiar nosotros. Pero en ese proceso de cambios, y cuando no vemos cambios, tenemos que permanecer con una actitud correcta nosotros. La mala conducta de otro no justifica una mala conducta mía. A lo sumo, cada uno tendrá que dar cuenta a Dios. Y Dios nos pide una sola cosa. Miqueas 6:6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Está clarito lo que Dios pide de nosotros. Y aunque la otra parte en nuestra tarea de reconstrucción no quiera hacer la voluntad de Dios, nosotros debemos permanecer haciendo la voluntad de Dios. Para Oseas no habrá sido fácil, pero él prosiguió obedeciendo a Dios. Séptima aplicación. Debemos encontrar refugio en Dios, quien nos equipa para hacer su voluntad. El Salmo 62, nuestras Biblias, el Salmo 62, los primeros 2 versículos
Dicen: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Si tenemos esta clase de comunión con Dios, podremos sobrellevar los problemas de nuestras familias y en la tarea de la reconstrucción podremos encontrar nuestra paz y nuestra fuerza en Él. Y la última aplicación que veo en esta historia, seguramente hay más, es que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. No es precisamente lo que le ocurrió a Oseas, él no tuvo quizá un compañero, pero sí en la Biblia encontramos que hay una enseñanza para la iglesia, una enseñanza que tiene que ver con el hecho de qué hacemos cuando vemos hogares destruidos, qué hacemos para ayudar a nuestros hermanos. Es un tema delicado, es un tema que debemos tratar con precaución, pero en la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Como iglesia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros hermanos? Aquí nos dice que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros, en oración, pero también en discreción. Y en esto quiero insistir, porque tenemos que tener mucho cuidado de no divulgar aquellas confesiones, aquellas confidencias que nos han hecho nuestros hermanos en cuanto a su situación familiar. Es muy fácil presentar como motivo de oración algo que se transforma en un chisme. Y lamentablemente podemos causar mucho daño, aún sin quererlo, sin pensarlo. Tengamos cuidado, hermanos. Debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Debemos ayudar en oración, en apoyo en este sentido a nuestros hermanos que están pasando dificultades familiares. Pero seamos discretos, mantengamos el secreto. Dios sabe la situación y no tenemos necesidad ni debemos divulgarlo, ni siquiera a otros hermanos. Porque no todos tienen la misma madurez para entender, para comprender y para contener al que está pasando la dificultad. Puedo imaginarme que el caso de Oseas fue vox populi en su pueblo. Vivía en un pueblo de campo seguramente, y como dice el refrán, pueblo chico, infierno grande. Oseas tuvo que pasar por todo el qué dirán, por todo lo que ya habían dicho, por todo lo que iban a decir a futuro. Él tuvo que sobrellevar toda esa carga, además de lo que ya tenía. No carguemos más sobre los hombros de aquellos que nos confían algún secreto y alguna necesidad particular. Dios conoce y en oración, en nuestra intimidad, presentemos a nuestros hermanos delante de Él. ¿Qué pide Dios de nosotros? Pide que seamos misericordiosos. Y para terminar, podemos decir esto que Dios dijo al principio: yo no quiero sus sacrificios, no quiero sus ofrendas, quiero su amor y quiero que ustedes imiten este amor para con los demás. Cuando pensamos en nuestros hogares y en los hogares de aquellos que nos rodean, pensemos en cómo actuó Dios con su pueblo, cómo ha actuado con mi vida, con su vida, perdonando nuestras ofensas, dándonos una nueva oportunidad de estar en relación con Él. Y imitemos este mismo amor que Dios tiene para con nosotros. Que el Señor les bendiga y que nos ayude a cumplir su palabra.